Nos encontramos hoy día con el abogado político y escritor, el doctor Francis Romeu Martí, quien va a traerles a ustedes una importante información a través de este reportaje que presentamos a ustedes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carmen. Doctor, su presencia en Panamá, porque ya ha sido bastante frecuente verlo por acá, hablando de diferentes temas, pero en especial tenemos uno muy importante y que creo que es necesario que la ciudadanía conozca, que es el tema de la inclusión universal. Para empezar, por favor, explíquenos a qué se refiere con este tema, inclusión universal. Mira, Carmen, en los diferentes países en los que hemos trabajado, yo tengo relación con Chile, relación con Argentina, relación con Panamá, obviamente trabajo en accesibilidad universal en España. Hay lo que yo vengo a llamar generación inclusiva. Hay un movimiento que está tratando que los derechos de las personas se pongan en el primer lugar en la agenda política. Es verdad que cuando hablamos de accesibilidad universal, que va muy vinculado a las personas con discapacidad y nace fundamentalmente para garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, para que tengan los mismos derechos que cualquier persona a usar y disfrutar los servicios y las instalaciones, tanto públicas como privadas. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que todas las acciones que se hacen para defender y promover los derechos de personas con discapacidad acaban mejorando directamente la calidad de vida de toda la ciudadanía. Por eso hablamos de universal. La accesibilidad es universal porque beneficia al conjunto de la población. Y hay esa generación inclusiva porque hay una gran demanda de la igualdad, de poder convivir en paz sin ser señalado. Por eso el libro que yo presenté, ¿no? Es decir, cada uno tenemos nuestras limitaciones. Nadie es Superman y quien lo crea ser es mentira. Eso solo existe en Hollywood. Las personas vivimos y convivimos y cada uno tenemos nuestras fuerzas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, puntuales o permanentes. Hay movilidad reducida o discapacidades que son puntuales y otras que son para siempre. Lo que se trata es de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos derecho a usar y disfrutar en las mismas condiciones y con la máxima autonomía posible. Cuando usted habla de accesibilidad universal, ¿se refiere también un poco a implementar este tipo de políticas en los gobiernos? Y si es así, entiendo que ha llevado adelante con gran éxito este tema en España, precisamente. Son los gobiernos, son las leyes, es el Ejecutivo el que debería implantar esas leyes que están aprobadas. Tú fíjate la curiosidad, y eso nos pasa en todos los países que hemos analizado. Hay mucha legislación que establece hasta las luxes que tienen que haber en una estación de metro, muy detallado, para garantizar que personas, en este caso con discapacidad visual, puedan tener libre movimiento por la estación, ¿no? Pero toda esa legislación que es tan concreta, luego no se cumple. Esta es la gran denuncia. Son los gobiernos los que tienen que cambiar la concepción cultural de la ley. No se trata de hacer leyes que quedan bonitas en el papel, que quedan bonitas en un discurso, sino de ejecutar las leyes. Nosotros en España, por ejemplo, tenemos leyes que hacen referencia a la accesibilidad universal en el transporte público, que debería estar implementado ya en el año 22, en el año 21. No se cumple. Pero la ciudadanía empieza a quejarse. Hay un movimiento en España, para que te hagas una idea, del maltrato de los bancos a las personas mayores. En el momento en que eliminan la atención personal y la llevan a los cajeros y a las aplicaciones. Hay una brecha digital que también hace que las personas no seamos iguales. Porque si la gente no puede utilizar algo tan necesario como su cuenta bancaria, estamos creando una discriminación. Claro. Y esa la está creando la banca. Y un ciudadano, por cierto valenciano, recogió en 2 semanas 600.000 firmas para quejarse al gobierno. Es necesario que haya una nueva concepción cultural de que la vida de la gente es lo que los políticos tienen que poner en el primer lugar. Yo cuando hablo del renacimiento de la política para las personas, es que la política es para que las personas vivan mejor, para que todos seamos un poquito más felices, cada uno con nuestras circunstancias. Eso es lo que también enriquece la sociedad, pero fundamentalmente en base a la igualdad y permitir que la gente sea libre. Por eso la accesibilidad no solamente habla de discapacidad, y cuando hablamos de discapacidad mucha gente la vincula solo a la discapacidad física. Así es. Hay discapacidad física, sensorial, intelectual, cognitiva, pero aparte del mundo de la discapacidad, que como te decía antes hay que proteger y promover sus derechos, es que esto vincula a toda la ciudadanía.
Y por tanto, la nueva accesibilidad universal, que es de lo que trata el libro, lo que plantea es necesario un cambio cultural en los gobiernos, que son los que hacen las leyes, pero los que los tienen que cumplir. Porque si hacen leyes que quedan en papel mojado, al final no nos valen para nada. De lo que se trata es de que esas leyes se apliquen, se ejecuten, se hagan las correcciones, las recomendaciones, las mejoras, para que al final todos seamos un poco más libres y podamos convivir en igualdad. En sus análisis en los diferentes países en los que ha presentado su trabajo, ¿cuál es el mayor obstáculo que ha encontrado a la hora de implementar este tipo de políticas que beneficien precisamente a las personas con algún tipo de discapacidad, o al final del camino para todos, porque todos en algún momento de la vida podemos sufrir de algún tipo de discapacidad? Pues mira, Carmen, es muy general, porque al final estamos hablando de problemas que son en los diferentes países en los que yo he podido participar o analizar, que son muy estructurales en la concepción de qué es la discapacidad y qué es la igualdad. Por eso te digo, todos los países tienen mucha legislación. Este tiene legislación, Chile tiene legislación, Argentina tiene legislación, España tiene legislación. El problema es que no se cumple. El problema es que junto con la ley no hay un presupuesto para que haya esa aplicación real de las medidas. Y por eso es necesario un cambio cultural. Una de las mayores reivindicaciones que yo hago, y eso lo escribí en el segundo libro, En contra de la oscuridad, que habla precisamente de la educación, es que nosotros estamos ahora gestionando una realidad, pero es que no señalar a nadie, entender que todos somos iguales, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones también, eso es desde el primer momento, eso sale en la escuela. Por eso, en todos los países el déficit empieza en la educación. O el sistema educativo empieza a implantar un nuevo modelo de entender que somos iguales, que tú puedes ser alto, yo puedo ser bajo, que tú tienes un peso, yo tengo otro, o entendemos desde el primer momento esa concepción de igualdad, o al final seguiremos estando donde estamos. Lo que yo más reivindico es, y el otro día lo hice a través del Defensor del Pueblo, allí en España, que cumplan lo que ellos mismos aprueban, que no debería de ser tan difícil de entender. Si la ley la han aprobado ustedes, pues pongan el dinero necesario para que se implementen, bien sean en obra física, bien sean en las nuevas tecnologías, bien sean porque hay muchas herramientas que facilitan la vida de la gente. Por eso, en todos los países al final acaba un concepto que es la ciudad humana. Hay que hacer una ciudad para poder convivir sin que nos señalemos. Mira, hay legislación en España, por ejemplo, que además, curiosamente, se aprobó en enero de este año, una orden ministerial que establece que es sobre el diseño universal en los espacios públicos. Y curiosamente dice que en un parque de juego infantil, de cada 5 columpios, 1 tiene que estar adaptado para personas con discapacidad. Esto, Carmen, en el siglo XXI no puede ser, porque está señalando al niño o a la niña que tiene una discapacidad a dónde tiene que jugar. Esto no es integrar, esto es una manera de excluir y de señalar. 4 columpios para el público en general y para aquellas personas que tengáis algún tipo de discapacidad. Esto no puede ser. Ese es el cambio cultural. Y eso se aprobó en enero del año 2022. No te hablo del siglo pasado. El cambio cultural es integrar. Una sociedad más humana es una sociedad que convive sin señalarse. Porque cuando más nos señalemos, más nos separamos y más se crispa. Y yo que entiendo, y eso pasa, ya te digo, en los diferentes países, es necesario un cambio cultural que ponga a la persona en el centro de la acción política. Y eso nos lleva a que al final la ciudad sea más humana, más cómoda, más habitable, pero para todos. No unos aquí y otros allá, dependiendo lo que cada uno tenga en ese momento. Y por tanto, esa es la reivindicación principal, un cambio de concepción política, de concepción cultural, y un cambio de concepción política para que se ejecuten aquellas cosas que se aprueban en la ley. En su ir y venir a nuestro país, ¿usted ha podido, así a grosso modo, identificar algún tipo de estas problemáticas que se registran en el tema de la accesibilidad universal? Problemática en el tema de accesibilidad universal existe en todos los países y en todas las ciudades. Es verdad que siempre hay alguna que tiene mucho más avanzado porque tiene una clase política que ha entendido conceptualmente que es necesario avanzar en ese sentido.
Y cuando te digo en ese sentido, no te digo en el sentido de proteger y promover a las personas que tienen discapacidad, sino de que su ciudad, su pueblo sea un pueblo más cómodo, un pueblo más humano, más habitable. Esas son excepciones, sobre todo en los países nórdicos en Europa. Alguna ciudad española también han metido mucho interés no en hacer una ciudad donde se integre la discapacidad. No hablo de esto. Sí. Hablo de hacer una ciudad donde todo el mundo esté integrado. Que este es el cambio conceptual. Sin distingos. Exactamente. Eso es lo que ahora encontramos en todos los sitios. Diferenciación, y que hablamos de accesibilidad universal como una cosa para quedar bien, para que en el discurso político quede bonito, pero no hay un compromiso real para ejecutarlo. Esto es lo que encontramos en todos los sitios.